Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Le damos la bienvenida, Padre. ¿Cómo se encuentra? ¿Nos escucha? Pues ahí ando buscándome hasta que me encuentro en YouTube o en Facebook. Digo, pues ahí estoy, pues. Juanita, muy bien. A introducir Qué bonito aquí que al te Padre Jorge Román. Guapa. Ok. ¿Tú sabes, Juanita, quién estamos celebrando el día de hoy? Le saludamos, padres. ¿Cómo se No me encuentra? oyes. Ok, bueno, Bienvenido. vamos a empezar. Juanita, hoy estamos celebrando a uno de los tantos Claudios que hay. Ese es Claudio La Colombia, que nació en Lyon, Francia. Déjeme ver que no lo estoy. Con los jesuitas y después fue asignado a una comunidad en la cual asistía y fue director espiritual de Margarita Lacoque, que fue su director espiritual y le ayudó a promover la devoción del Sagrado Corazón de Jesús. Así que es el santo que estamos celebrando el día de hoy. El día de ayer hubo una pregunta que la persona que la hizo, no sé si fue por cotorrearme, se la inventó, alguien se la dijo, que si era grave el pecado de la eunopatía. Sí. Bueno, entonces me puso a investigar y resulta que la Real Academia de la Lengua Española no reconoce esa palabra. Estoy buscando en todas partes y finalmente logré encontrar la palabra eunopatía citada en un texto de un tratado en latín se llama Theodor Zwinger, que escribió en 1567 y solamente lo menciona como algo relacionado con lo que es la calumnia, lo que es citar equivocadamente o falsamente a propósito un texto o es el engañar. Entonces, en ese contexto, la eunopatía, que no existe, sino es citado solamente en ese texto de 1567, se hace referencia a lo que es la calumnia o la falsedad. Y en ese sentido, sí, la calumnia es un pecado gravísimo. Eso causa muertes, causa despidos, causa difamación, y es un pecado que incluso es castigado por la ley. El hecho es de que el Papa Francisco ha dicho que el chisme es un acto terrorista, porque el chisme o la calumnia, haz de cuenta que sacas una almohada de plumas, las avientas al aire, y ahora lo difícil va a ser que recojas todas y las vuelvas a poner ahí. Entonces, una vez que sale una calumnia, es difícil reparar la honestidad, la honra, el buen nombre de una persona. Entonces, la eunopatía, citada solamente en ese texto de Theodor Zwinger, hace referencia a la calumnia y a la falsedad. En ese caso, sí es un pecado mortal y es grave. ¿Ok? Bueno, ahora sí, mi querida Juanita, cuéntame, ¿ahora sí ya me oyes? Sí, le escucho. ¿Para qué me faltaba subir un Qué volumen? bueno, es que tú estabas hablando y no me oías y yo también. Bueno, pero Aquí eso, estamos, padre. bendito Muchas sea Dios, que ya gracias. muy próximamente vamos a tener la cabina. Yo, Dios mediante, el jueves de la semana que entra, estaré con ustedes y vamos a platicar de varias cosas para ponernos de acuerdo para que esta transmisión sea mucho más mejor y menos peor. ¿Ok? Sí, claro que Muy sí. bien, mi querida Juanita. Cuéntame, ¿qué pregunta? Oye, Dígame. todos los días debemos de celebrar el amor y la amistad, no nada más cuando le dé la regalada gana al calendario. Pero a lo Sí. mejor tu marido es medio despistado y dijo, pues ahora que me acuerdo, estoy casado y le voy a hacer algo especial a mi mujer, pues. ¿Hubo algo en especial que hayas pasado el día de ayer? Pues nada más, estuvimos ahí en la casa, conviviendo ahí un poquito con uno de mis hijos nada más, y con mi esposo solamente. Pero no te traigo ni chocolates, ni flores, Sí, sí, por ahí bueno, hubo de pues sí. pocos detalles, sí. Bueno. Y sí, ¿Y tú qué le dices a él? Cariño, un Pues abrazo eso se lo debes y de un dar todos los abrazo. días. Todos los días, ¿Ok? sí.
Sí, todos los Qué días bueno. debe de haber esos detalles, claro que sí, que no sea con excepción ese día sí hay que celebrarlo, ¿verdad? Porque ya está ese día ahí acomodado, ¿verdad? Como sea, pero la idea es uno celebrar todos los días porque pues es una bendición, celebrar esa bendición de primeramente el don de la vida y manifestar todas esas acciones, sí. Oye, una pregunta, porque ahorita estaba viendo un mensaje que dio el padre Mario Ángel Flores, un compañero Sí. del seminario muy querido, Ujú. que ahorita ha sido censurado y procesado, o sea, junto con el cardenal de Guadalajara y con el cardenal de México y el padre ah, de los Monteros y otros sacerdotes que han hablado acerca de cómo está funcionando el gobierno de México. Y entonces dicen que están rompiendo con la relación iglesia y Estado al hablar en contra del gobierno de México. No, en ningún momento se está rompiendo la relación iglesia-Estado y en ningún momento se está haciendo política, sino que la misión del profeta es proclamar y demandar. Proclamar Sí. la palabra de Dios y la acción de Dios y demandar lo que es injusto. Entonces, ante el hecho de que hay muchos ignorantes que no están bien enterados y que solamente ven parcialmente lo que quieren ver, que les beneficia porque no trabajan ni estudian, les da una pensión mensual, pero si alguien quiere sacar un doctorado y solicita una beca y demás, le pone todas las trabas. Es Ujú. decir, porque los intelectuales son los que lo más lo critican, la clase media, y entonces ha decidido acabar con la clase media y primero los pobres. O sea que en 3 años de gobierno hay 10 millones de pobres más en México. Sí, primero Sí, los sí, más. pobres, hay que empobrecerlos. Entonces, se hace una conciencia de cómo está funcionando mal el actual gobierno. Y yo también hablaría del gobierno de los Estados Unidos, encabezado por un presidente católico que no está fungiendo como un verdadero católico. Ujú. ¿Por qué? Porque está favoreciendo el aborto, porque está pretextando cualquier forma para distraer la atención, hacer una cortina de humo y distraer la atención sobre la economía de este país que se debe dos veces más que el Ujú. total del presupuesto para gastos del gobierno en los Estados Unidos. Entonces es más fácil enfocar la idea de una supuesta invasión, que Putin desde el principio dijo no tengo intención de invadir, no Ujú. tengo intención de hacer una guerra, y que Joe Biden ha distraído esto. Hay una película que se hizo hace algunos años que se llama Wag the Dog, o sea, mueve al perro. Está el Ujú. chiste de, ¿tú sabes por qué el perro mueve la cola, Juanita? Pues porque estaba feliz, contento, me imagino. No, porque la cola no puede mover al perro. No, ese Entonces, es otro la parte también. sí, no, esa película se llama Ok, Walk the Dog, es decir, ok. la cola que mueve al perro. Es decir, aquí se crea un tildado y una guerra ficticia para aumentar la popularidad de un presidente que está cayendo en desgracia, y se hace una guerra ficticia para distraer la atención y para poner la atención en Ujú. esa supuesta guerra. O sea, se crea un prisionero de guerra que sale y que manda un mensaje en el suéter diciendo ayúdenme, etcétera, ¿no? Ujú. Entonces, son los elementos de distracción, y volviendo a México, cómo precisamente se está calumniando de parte del gobierno, se está persiguiendo a la prensa, se está ensañando con los reporteros que manifiestan toda la corrupción de toda esta cuarta transformación, y que esto realmente es un peligro para la democracia de México. Y hago esto
no en plan de hacer política, sino en plan de hacer conciencia. Queridos amigos, no estoy haciendo política, no me estoy lanzando como candidato a la presidencia, pero estoy invitándolos a que se enteren realmente, que no busquen solamente en un medio. Telemundo no nos dice todo, Univisión no nos dice todo. Hay que ver también las noticias europeas, el CNN, o sea, ver otros puntos de vista, aprender a leer realmente las noticias que vienen de otros países y enterarnos de cuál es una situación global. Hay que ver no solamente de un lado, es decir, si vemos solamente a quienes hablan en favor del presidente, como es Fox, la cadena Fox, que estuvo favoreciendo al presidente Donald Trump, entonces vamos a creer que todo lo que hace Donald Trump es correcto. Incluso con los que invadieron el Capitolio, hubo algunos, la mayoría eran gente campesina, o sea, rancheros, lo que se conoce aquí como redneck, que no estaban enterados de todo el tinglado que había hecho Donald Trump. Decían es que solamente veíamos las noticias que nos daban. Entonces es por eso que el no estar informado es un grave pecado. Es muy importante no ser parciales solamente, sino abrirse a un panorama general, discernir y llegar a una conclusión, pero sobre todo discernir a la luz del Evangelio. Es decir, ¿qué es lo que nos dice el Evangelio? ¿Qué es lo que nos dice Cristo al respecto? Y entonces aquí sí podremos ver que un sacerdote no se mete en política, sino que está haciendo conciencia. La misión profética es demandar y proclamar. Proclamar la palabra de Dios, proclamar la buena noticia, proclamar la esperanza, proclamar el amor, proclamar la fe, proclamar la justicia, pero también demandar lo que es injusto, lo que pone en peligro la estabilidad y los derechos humanos, proclamar y demandar aquello que es en contra de la dignidad de todo ser humano. Entonces esta es nuestra misión como sacerdotes. Así que no estoy haciendo política, pero voten por mí para presidente. ¿Ok? Esto es algo que es nuestra misión, informar. Nunca hablaremos y diremos voten por tal o no voten por tal. Pero la invitación es tomen conciencia sobre todo aquello que nos favorece como verdaderos católicos. No es solamente cosa de aborto o no aborto, porque votamos por un presidente católico que está apoyando el aborto. No, pero no es solamente el aborto, es la paz social, es la justicia, es la igualdad, es vivir las bienaventuranzas. Bienaventurados ustedes porque tuve hambre, me dieron de comer. Bienaventurados ustedes porque tuve sed, me dieron de beber, porque estuve enfermo o en la cárcel y me fueron a visitar, porque fui inmigrante y me recibiste en tu casa. Pasen a gozar del reino de Dios. Y dirá a los de la izquierda, malditos ustedes porque tuve hambre, no me dieron de comer, tuve sed, no me dieron de beber, estuve en la cárcel, enfermo, no me visitaron, porque fui inmigrante en tu tierra y no me recibiste. Dirán, ¿cuándo hicimos eso contigo? Aquello que hagan al más pequeño de nuestros hermanos es a Cristo, a quien lo hacemos. Entonces hay que considerar que el reino de Dios es un reino de paz, de amor y de justicia. Y si un partido o un presidente no promueve la paz, no promueve el amor y no promueve la justicia, entonces está en contra del reino de Dios. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. He dicho. ¿Ok? Muy bien, mi querida Juanita. Gracias. Gracias por esa aclaración. Ahorita que estaba usted hablando, incluso, ¿verdad? Periodistas que hasta pierden la vida también por... Exactamente, en lo que va de enero a febrero, ha habido 6 periodistas asesinados, de los cuales el gobierno de México se lava las manos porque dicen, es que no fueron asesinados por ejercer su carrera periodística, sino más bien por otras razones. Es que no era periodista, él
se dedicaba a hacer el aseo de la oficina. O sea, están diciendo Lavándose tarugadas. las manos. Sí. Y Sí, sin bueno. embargo, están atacando a Carlos Loret de Mola, que ha puesto en evidencia cómo es la contradicción de la Cuarta Transformación y cómo mientras él predica de austeridad, que dejó la Casa de los Pinos, que era la casa presidencial, que en realidad eran oficinas, solamente había una modesta casa para el presidente ahí, quiso vivir ahora en un auténtico palacio, nada austero, sino de todo lujo, que es el Palacio Nacional, que cuesta varios millones de pesos al mes en salarios y en reparaciones y demás. O sea, y su hijo, que hace unos meses no sabía nada que hacer, ahora resulta que está trabajando para una compañía, y cita ahí la página web de donde se puede ver, que fue creada apenas hace unos días para justificar que está siendo decorador de interiores para una compañía cuyo dueño era colaborador de Pemex y que ahora es colaborador de la supervisión del Tren Maya, pero que no cobra, según esto. Entonces, todo esto lo ha puesto en evidencia Carlos Loret de Mola, no solamente eso, sino también de sus dos hermanos, Pío y el otro, que están recibiendo dinero para López Obrador, que su hermana Filipa también está haciendo varias tranzas, etcétera. O sea, todo eso le duele al presidente y busca el desquite, incluso rompiendo y quebrando la constitución de los Estados Unidos mexicanos, en el cual garantiza la privacidad de los individuos. Se exige la transparencia de los servidores públicos, los que están en el gobierno, pero Carlos Loret de Mola no está trabajando para el gobierno. Infla y da unos datos falsos, eso es la eunopatía, que es alterar los datos, eso es calumniar, y da unos datos falsos acerca de su salario, expone al al reportero a ser objeto de persecución y de asesinato, expone a su familia también. O sea, realmente está rompiendo y violando la Constitución y está violando también los derechos del individuo. Esos datos de cuánto ganas se los tienes que reportar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a lo que se conoce aquí como el IRS de México y la Secretaría de Hacienda, a la que se reportan los impuestos, y esos son datos privados, confidenciales, y los está haciendo públicos el señor presidente. Así que, ¿qué es lo que debemos de hacer? Pues ser conscientes, estar informados y tomar una conciencia en el voto. Así que por el momento lo que podemos hacer y que es necesario, y es la recomendación desde antiguo, orar por nuestros presidentes. Oremos por ellos para que Dios haga el milagro de darles un pedacito de cerebro y un pedacito de conciencia para que recapaciten y retomen las riendas y tomen el buen camino de aquellas promesas que hicieron como candidatos y que no están cumpliendo ahora en el mandato. Oremos por nuestros presidentes y oremos por que haya paz en el mundo. El poder de la oración es tan grande que precisamente el Papa invitó cuando iba la invasión de la armada turca en contra de Europa, de musulmanes, que era una armada invencible, pidió que todos rezaran el rosario en esa famosa batalla de Lepanto, y lo que parecía imposible se logró, derrotar a esa armada de navíos que iban a invadir Europa, y se logró derrotar gracias a que todo el mundo estuvo rezando el rosario por indicación del Papa. El poder de la oración es muy grande. Oremos por el bienestar de nuestros países y porque Dios convierta y toque el corazón y el cerebro de nuestros presidentes. He dicho, vote por mí para presidente. Bueno, votamos, pues. Padre, vamos a ir con las preguntas. Tiene 3 preguntas para
Empezamos. A ver. Empezamos. Mire, le pregunta a alguien que si podría dar ejemplos concretos de lo que es un pecado mortal. Mira, el pecado mortal es aquello que deliberadamente pone en riesgo tu vida inmortal. Es un declararte en contra de la salvación. ¿Cuáles son esos pecados? El asesinato, el quitar la vida a alguien, salvo que sea por legítima defensa. Es decir, la única forma como puedes quitar la vida a alguien es cuando pone en peligro tu propia vida, la vida de tu familia o la vida de tu patria. En el caso de una guerra, pues vas a tener que confrontarte contra un enemigo que a lo mejor en otras circunstancias serían grandísimos amigos, que él es muy apreciado en su comunidad, es muy buena gente, es un esposo muy amado y un padre muy querido, y es una persona muy querida y respetada en su comunidad. En otras circunstancias, a lo mejor se podrían tomar un cafecito juntos, platicar de sus cositas y demás, pero ahí si no lo matas, te mata y pone en riesgo que mate a tus compañeros soldados o que ponga en riesgo la integridad de tu país. Ahí, ni modo, tienes que matar por el bien de tu país, o cuando se pone en riesgo la seguridad de tu familia o personal, es la única situación en la cual puedes defender tu vida pese a la vida del otro. Es la única circunstancia. Pero, por ejemplo, el aborto es un pecado mortal, ¿sí? Porque hay un ser humano y lo peor es que la propia madre atente contra su propio hijo por una actitud egoísta, de temor o de bienestar personal. Eso es un pecado mortal. Y está reservado al obispo. Aquí en Estados Unidos tenemos el privilegio, los sacerdotes, de poder absolver ese pecado, pero normalmente es un pecado reservado al obispo o a un sacerdote penitenciario que está designado por el obispo para levantar esos pecados mortales. Pecados mortales son la calumnia, la difamación, el engaño, el adulterio. El pecado mortal es la blasfemia, o sea, blasfemar en contra de Dios o en contra de la iglesia. El pecado mortal es el cometer un acto sacrílego, ya sea el faltar el respeto a una imagen de algún santo o a un objeto sagrado, el pisotear la hostia, el romper algo sagrado, eso es un pecado mortal. Para los sacerdotes es un pecado mortal el revelar secreto de confesión. Hay muchos pecados mortales que son aquello que atenta contra tu vida inmortal, aquello que realmente causa un daño tremendo a otras personas o a ti mismo. Entonces eso es el pecado mortal. ¿Ok? Sí, bueno, gracias a... Mire, yo recibí una llamada hace un rato aquí y una señora me comentaba... Espérame. Ah, ¿no terminaba? Me estoy acordando ahorita de un pecado mortal muy común. Sí. Ayer hacían la pregunta de qué significa que no se puede amar a Dios y al dinero. Es decir, no se puede amar a dos dioses. No se puede servir a dos amos, porque con uno quedas mal por servir al otro. Y ese pecado mortal es muy común. El no ir a misa los domingos porque tengo que trabajar. Ándale. Entonces, te importa más el Dios dinero que el verdadero Dios. Ese es un pecado mortal. Sí. Así que no hay excusa. Tienes derecho, de acuerdo a la primera enmienda en la Constitución de los Estados Unidos, ejercer tus derechos religiosos sin que nadie te lo impida. Por lo tanto, si tienes que trabajar en domingo, puedes pedirle a tu patrón que te dé 1 hora y media para poder ir a misa, 15 minutos en lo que vas, 15 minutos en lo que regresas. Pero tienes derecho y protegido por la primera enmienda a ejercer tus servicios religiosos. ¿Ok? Así que es pecado mortal no ir a misa porque tienes que trabajar, he dicho. Ok, ahora sí, dime. Mire, la persona me comentaba que se le acaba de morir hace unos 6 meses su compañero
Y él, su pregunta era que si se podía acercar a la misa y a la comunión, y que si para ir a la misa, para comulgar, ocupaba, pues, Cuando sí dices comulgaba. compañeros, quiere decir que No, estaban juntos estaba, sin casarse. sí, después, Ok, ya después me quedé, ¿verdad? entonces, correcto. Ujú, Mira, ujú. el estar juntos sin casarse, se pueden querer muchísimo, pero están limitando, no están invitando a Dios a que consagre su matrimonio, esa unión. Es decir, ese rechazo a Dios. No te quiero en mi vida, estoy bien así, no nos haces falta. Eso es literalmente un rechazo a Dios. Así que, mis queridos radiovidentes, si ustedes están viviendo en esa situación, inviten a Dios a que consagre su matrimonio. Ahora, si estás ahí por conveniencia y no te gusta esta mujer y estás pensando cambiar esta de 40 por dos de 20, pues entonces no te hagas tarugo y mejor de una vez sepárate. El hecho es de que si consideras que este hombre o esta mujer va a ser tu compañero para el resto de tu vida, pues entonces invita a Dios a que consagre tu matrimonio. Entonces, una vez que ha muerto la pareja y que no tienes plan de unirte con nadie más o de vivir una vida promiscua hasta que encuentres la verdadera persona, el que va a ser el dueño de tus quincenas, no, digo que va a ser el merecedor de tu amor y que te ama a ti, entonces únete en matrimonio y vive el sacramento del amor de Dios en el sagrado matrimonio. Mientras no estés viviendo con nadie, puedes acercarte a la confesión, bienvenida, y recibir la absolución y acercarte a la iglesia. Es ahora cuando realmente puedes acercarte a la comunión y pedir a Dios por aquel hombre que compartió la vida contigo, que espero que haya sido bueno, y que pidas a Dios para que tenga piedad de él, ¿ok? Que Sí, le salve. sí, yo le quiero comentar, ella dice que no se podían casar imagino por una razón que él no podía, dijo, pero fíjese, duraron 60 años juntos, muchísimo, muchísimo tiempo. Ajá. Bueno, no veo por qué no se hayan podido casar, Por él dijo pero que no podía. Ujú. no sé cuál sea la circunstancia, pero Sí, espero que hubieran hablado con sí, un sacerdote y demás, pero en fin, ajá. Pero vamos a. así fue el caso, pues, de ellos. Ajá. Bueno, pues que Dios lo tenga en su gloria y por favor acérquese a la confesión y acérquese a comulgar, ¿ok? Sí, sí, Fíjate que hay muchas personas que piensan que no se pueden casar, no sé cuál sea la circunstancia, pero hay muchos casos en los cuales sí se puede arreglar esa situación. Es decir, que no se casen que porque están arreglando papeles para emigrar. Bueno, existe un sacramento, existe el matrimonio por la iglesia de una manera discreta y en secreto, propiamente se llama así, de tal manera que no consta ante el gobierno de que ha sido casado, pero sí consta ante Dios y es válido ese matrimonio. Se arregla con un sacerdote, obviamente. Existen circunstancias de que es que estuvo casado y está casado por la iglesia. Habría que ver las circunstancias que lo llevaron a ese matrimonio. El hecho es de que pasaron ¿cuántos años? 60 años juntos. 60. Ujú. Pues fíjate, en ese tiempo, a lo mejor ya su cónyuge murió, Sí. y ya estaba libre para poder contraer matrimonio. Y si tenía 70 años, pues no sé, yo creo que lo forzaron a casarse a los 10 años de edad, y serían otras circunstancias, por lo cual a lo mejor se pone en cuestionamiento si era válido ese matrimonio o no. Entonces eso se pone ante el tribunal eclesiástico y se Sí. define si realmente fue válido o no válido. Quiere decir, a lo mejor se hizo la celebración del matrimonio, pero a lo mejor estaba el papá de la novia diciendo, se casa con mi hija o me lo quebro. Entonces no hay libertad para decidir. Entonces ese Sí. matrimonio no tiene validez. Entonces, por favor, quienes están en circunstancias semejantes, hablen con su párroco, hablen con el sacerdote de su parroquia. Él les va a ayudar para ayudar a hacer ese trámite. No quiere decir que por hacer ese trámite se garantice de que
es nulo desde su origen ese matrimonio. A lo mejor existe un matrimonio efectivamente válido y no se puede invalidar. Es decir, no es un servicio de divorcio de la iglesia. El divorcio no existe, el matrimonio es para toda la vida. Pero cuando hay circunstancias que impiden la veracidad de esta voluntad del matrimonio, entonces no tiene validez. Cuando el matrimonio está manchado por falta de libertad, por una intención errónea, por engaño, por alguna circunstancia, no tiene validez ese matrimonio y se puede arreglar para contraer verdadero matrimonio. ¿Ok? Sí, sí, la verdad es que no, yo imagino que durante todo el tiempo no buscaron, no ayuda cómo irse a la iglesia, cómo les ayudará. Mire, que le hace una pregunta a Pedro y Toña Estrada. Mis queridos amigos, gracias. Primeramente dice saludos para todos ustedes. Dice que la pregunta de ayer dice, yo fui ministro extraordinario en la Eucaristía. Y dice, y siempre prometieron clases, pero nunca las tuvimos. Yo por mi cuenta leí mucho con información que viene del Vaticano y me sorprendió lo delicado de este ministerio y encuentro muchas fallas en muchos de nuestros ministros extraordinarios. Y quiero escuchar su opinión y muchas gracias. Tienes toda la razón, mi querido Pedro. Es lamentable de que yo estoy aquí batallando con algunos ministros heredados de los padres anteriores que no se preocuparon por la pastoral de la parroquia, se preocuparon más bien por la economía y otras circunstancias, pero descuidaron mucho la pastoral. Entonces, no hay una formación realmente adecuada para esos ministros que yo heredé. Ahora, próximamente, en el mes de abril, va a haber un curso de parte de la diócesis de preparación para ministros de la palabra y ministros de la Eucaristía. Si te interesa, puedes entrar a la página de la diócesis de Stockton o puedes llamar directamente por teléfono para preguntar acerca de este curso. O a lo mejor tu párroco sabe y podrías preguntarle. Por mi parte, como va a ser presencial este curso, no puedo mandar a mis ministros a que hagan ese viaje de 6 horas y pagarles hotel y todo a ellos. Entonces lo que he pedido es de que me manden todo el material y yo me voy a encargar de dar esa preparación. Pero ya de hecho, sí he estado dando la preparación a los nuevos ministros, pero ahora como ya son ministerios instituidos, vamos a esperar a que venga el señor obispo en septiembre, que viene para las confirmaciones, para que instituya a nuestros ministros de la Eucaristía y de la palabra, que son ministerios instituidos, al igual que el ministerio de la catequesis. ¿Ok? También a los catequistas se les ha pedido que tomen un curso y finalmente se les ha dado su certificación de que están preparados para ejercer la catequesis. ¿Ok? Mire, padre, Esperanza M. Prado nos saluda a usted y yo y pues Esperanza. Claro que sí. También nosotros le saludamos y también él pregunta, dice, yo tengo esta pregunta, cuando una persona trata de cometer suicidio y gracias a Dios no se muere, ¿se tiene que ir a confesar? Mira, yo creo que primeramente necesita una psicoterapia. Que hay que ver cuáles son las circunstancias que le llevaron a tomar esa decisión. Obviamente debe de acercarse tanto a la reconciliación con la iglesia que le viste en la dignidad de hijo de Dios, que le acerca a Dios, y yo creo que va a encontrar el apoyo de parte de la iglesia para ayudarle. La iglesia también ofrece una asistencia que es en Caridades Católicas, hay una asistencia también hay psicólogos para ayudar a personas que están pasando por una crisis así. El suicidio es algo tremendo, es algo que hay que tomarlo muy en serio y no hay que atentar contra la vida. Antiguamente se consideraba que se moría en pecado mortal, es decir, porque se está atentando contra la vida y no somos dueños de la vida. Por eso
desde el aborto hasta el último momento, la eutanasia, es pecado mortal. Y el suicidio es atentar contra la vida. Por eso mueres en pecado mortal. En la antigüedad se consideraba que no merecían siquiera ser enterrados en un camposanto, sino que se les enterraba en los cruces de camino sin una cruz. Y no se celebraba misa por ellos. La iglesia actualmente es más mamá, que es más tolerante, en ese sentido de más piadosa, se podría decir, más misericordiosa, diciendo, bueno, es que quien recurre al suicidio no es dueño de sus 5 sentidos, está pasando por una crisis tal que a lo mejor no es dueño de sus decisiones. Estamos hablando, por ejemplo, de cuando el atentado en las Torres Gemelas, vemos cómo la gente saltaba al vacío, pero no es que buscaran suicidarse, es que es instintivo. Es decir, el fuego era tan intenso adentro en los edificios que o te achicharrabas ahí o brincabas al vacío. Entonces no es que se buscara el suicidio, sino que es instintivo. Es el hecho de una persona que está en una situación crítica, que ya no piense que está tan mal, que muchas veces llega a cometer ese suicidio. A mí me sorprendió en España, sucedió en España hace algunos años, una chica que era madre de familia, era una excelente esposa, muy apreciada por sus compañeros de trabajo en la oficina, pero en su juventud había hecho un video porno y alguien lo rescató y lo difundió en los medios sociales, y cuando entró ese día a su oficina, y todo el mundo empezó a reírse y a decirle que se veía muy bien en el video y todo eso, su vida se le acabó, es decir, su prestigio, su fama, y se aventó por la ventana del edificio y se mató. Es decir, una circunstancia en la cual ella no piensa. Entonces, hay que cuidar a las personas y prevenir el suicidio a los primeros signos de dolor, de situación así. Hay que buscar la ayuda adecuada. Los sacerdotes no somos psicólogos, pero somos orientadores espirituales. Y muchas veces el infundir esa fe en Dios, esa esperanza, esa caridad, ese amor de Dios, puede ayudarles a liberar esa situación, el acercarlos a la iglesia, el acercarlos a ese amor infinito de Dios, puede aliviar esa situación. Entonces hay que ser preventivos y sí, desde luego, hay que acercarlos a Dios. ¿Okay? Bueno, gracias, padre. Mire, tiene un comentario de relacionado con lo que estaba hablando del 14 de febrero. Dice Hortensia Domínguez, dice a mi marido a veces se le olvidaba celebrar el 14 de febrero, pero casi todos los domingos yo encontraba en mi cocina pan calientito, recién horneado y flores. Bueno, la felicitamos. Vamos a ir con otra última pregunta, padre. Un excelente marido que tuvo Hortensia, que siempre tuvo Osvaldo, un tipazo, sí, que siempre tuvo esos detalles, un hombre muy gentil, que era amigo de todos, que se dio a respetar por todos y que era muy caritativo, y le tengo un aprecio infinito. Así que realmente lo que decía, el amor no se manifiesta un día, se manifiesta todos los días. Así es. Los hombres somos muy malos para aprendernos las fechas, y luego motivo de pleito de parte de las esposas es: se te olvidó que era nuestro aniversario, desgraciado. Oye, para que no se te olvide, dile: oye, mi cielo, la próxima semana va a ser nuestro aniversario. ¿A dónde me vas a llevar a cenar o qué? Lo planeé, ¿verdad? Es decir, recuérdale, para que no se le olvide, ¿ok? Somos malos para las fechas. Bueno, ¿qué más? Bueno, mire, yo creo que a Mari por ahí le hicieron Mari Portillo la pregunta, ¿verdad? Dice que la diócesis de Phoenix, Arizona, dice que uno de sus sacerdotes vamos a ver, dice que uno de sus sacerdotes no usó la fórmula correcta para bautizar, que sí, ¿qué pasa con esos bautizados? Preguntan qué se debe hacer en esos casos y que si puede explicar cuál es la forma correcta que se debe usar para
bautizar y bueno, para terminar, porque ya nos Sucedió llegamos, sí. esto con un sacerdote, no sé si sea a lo que se refiere, un sacerdote que vio el video de cuando lo bautizaron, y se dio cuenta que el diácono que lo bautizó no dijo: yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, sino que dijo: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, entonces faltó ese y. Entonces dijo: caray, no está la fórmula correcta, y se volvió a bautizar, le dieron todo, y le dieron los sacramentos. Bueno, Mire. entonces, sí. Bueno, pues Espérame que todavía no termino, Juanita. no, sí, sí. No interrumpa. ¿Qué más? No, bueno, esperamos, sí. No, básicamente el bautismo, hay un rito, y los ritos son importantes en ese sentido. Entonces, cuando no se ha dado bien la fórmula, hay que volver a bautizar en ese sentido. Pero es básicamente. Por eso hay muchos ritos de otras iglesias que no son reconocidos dentro de la Iglesia Católica. ¿Ok? Ahora sí, ¿qué más, mi querida Juanita? Es todo lo que tenemos, preguntas. ¿Por eso tanta prisa para cortarme, chihuahuas? No, ya, por este reloj. Que por el reloj que nos alcanza. No se deje de despreocupar. Entramos tarde, ahora me repones mi tiempo. Ahora le reponemos, claro. Sí, bueno. Sí. No, básicamente, acuérdense que este programa es de ustedes y lo hacemos como ustedes gusten. Sí. Así que muchas gracias. Y gracias. Que sea Dios Todopoderoso el que les acompañe y les bendiga. Gracias. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les acompañe. Bye. Bye, Padre. Gracias. Lo miramos mañana. Lo vemos mañana. Primero Dios. Bendiciones. Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.